Buenas tardes a todos, todas, todes. Creo que todos no tenemos ninguno, por lo menos lo que yo veo en pantalla. Pero nada, queríamos darle la bienvenida a este viaje que les proponemos muy rápidamente por la historia argentina prácticamente del siglo XX. Todo lo que son materiales y demás lo van a ver en los prácticos, pero les digo que aquellas que tengan problemas y que necesiten tener los apuntes en papel y no los puedan imprimir en su casa o tengan dificultades de leerlos de forma virtual, el Centro Estudiante de la Facultad tiene un sistema de entrega a domicilio de los apuntes. Para eso tienen que dirigirse a nuevosexo.presidencia@gmail.com. ¿Perdón? No, alguien habló. Les vuelvo a decir, nuevosexo.presidencia@gmail.com. Ahí las que necesiten apuntes, o sé que también tienen un lugar ahí cerquita de la facultad donde pueden ir a comprarlo, pero tienen que coordinar. Pero sobre todo aquellas que por ahí tienen sistemas virtuales y que tienen que compartir con la familia y demás, y no pueden tener tiempo para poder ver todo virtualmente, les digo que esto está a disposición, que lo usen si lo necesitan. Bien. Ustedes habrán visto que nosotros comenzamos nuestra historia social argentina, se vieron el programa, de 1880 en adelante, y tratamos de terminar lo más que se pueda, más cercana a la historia presente. Es un cuatrimestre que no va a ser muy largo porque hay feriados y demás. Nosotros encaramos nuestra materia como si fuera un siglo muy largo, a diferencia de lo que plantea un excelente historiador que se llama Hobsbawm, que dice que la historia del siglo XX es una historia corta, que se inicia en 1917 y culmina en 1989, para nosotros es una historia muy larga, con lo cual tenemos que ir rápido. Y vamos a comenzar un poco a hablar por qué la Argentina, a partir de 1880, lleva adelante un modelo de acumulación y de desarrollo que se llama el modelo agroexportador. Y esto tiene que ver con sus orígenes a mediados del siglo XVIII, cuando en Inglaterra se está pasando de la época feudal a la época moderna, a la producción de materia, de bienes de artesanales, a la construcción y a la creación de manufacturas. Y ahí aparece un primer momento de la revolución industrial, la primera revolución industrial, que es cuando se inventa la máquina a vapor. La máquina a vapor se utiliza en las fábricas textiles inglesas y permite pasar de un proceso de producción de bienes artesanales y demás a un proceso de manufacturas, con lo cual permite avanzar en construcción en mayor cantidad y calidad de bienes. Pero esta máquina a vapor no solo fue utilizada para el interior de lo que eran las incipientes desarrollos fabriles en Inglaterra, sino que además se va a empezar a utilizar para el transporte vía ferroviaria, vía marítima. Esto lo que va a ir generando es un proceso donde se comienzan a construir los mercados internos, se pasa el consumo de lugares muy locales a ampliar el mercado interno y a constituirse el mercado interno como tal, y además va también a ir generando de a poco, en un proceso largo, también un mercado internacional. En esta lógica de construir mercados internos, mercados internacionales, lo que se incentiva desde el modelo que se empieza a construir del modelo capitalista, comienza a desarrollarse esta idea de la necesidad de consumo, de ampliar el consumo a más sectores de la población. Esto va a ir aparejado también con crisis políticas, con transformaciones de regímenes, con el fin de monarquías, con la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, que va a ir ampliando la base de construcción de ciudadanía, que también tiene que ver con la capacidad del consumo, no solo de ciudadanía política, ciudadanía social, sino también de capacidad de consumo.
Pues bien, este modelo que se empieza a desarrollar y que se va a consolidar durante el siglo XIX en los países centrales, fundamentalmente en los países europeos, va a ir aparejado también con un intento y un logro de consolidar un nuevo sector y una clase social que son la burguesía como sostén principal del desarrollo del capitalismo, sino que también va a ir generando a nivel internacional, con la ampliación del mercado internacional y demás, lo que va a ir generando es una división internacional del trabajo que va a hacer que algunos países que tienen acceso a mayores desarrollos en términos de producción van a dejarse para sí el lugar de productores de bienes y luego de servicios, y los países periféricos o países coloniales en la época, o los países que luego vamos a llamar países en desarrollo, van a tener el rol de abastecer de materias primas aquellos países que necesitan para su producción manufacturera. ¿Se entiende hasta acá cómo es el mecanismo que se va construyendo? Háganme caritas, un poquito, así no me siento que soy un loro hablando. ¿Se va entendiendo? Bien. Es así que durante el siglo XIX, la Argentina, poco a poco, luego de las disputas, primero de la independencia con la corona española, luego con las disputas entre unitarios y federales, y las disputas de las aduanas, etcétera, etcétera, que no vamos a ver en este viaje, llegamos hacia fines del siglo pasado, del siglo XIX, donde la Argentina va a empezar a ocupar un lugar importante en términos de producción para ese mercado internacional. Y ese va a ser el lugar que las clases dirigentes nuestras y los sectores de la burguesía industrial europea van a plantear que la Argentina ocupa ese rol de abastecedor de materias primas. ¿Por qué? Porque la Argentina, por sus características, por su extensión del territorio, por sus tierras fértiles, por sus climas cálidos, etcétera, etcétera, va a ser un buen productor de materias primas. Esto no significa que esto nos genere problemas en términos del desarrollo de la Argentina que hasta hoy tenemos, que seguimos dependiendo de ese modelo de país agroexportador. Pero una de las limitaciones que tenía la Argentina hasta ese momento, estamos hablando de 1880, de ocupar ese rol a nivel internacional, va a estar muy vinculada a determinadas cuestiones. Primero, a terminar con las guerras civiles, con las guerras internas, y unificar y construir un Estado moderno para la época. Ese Estado moderno va a comenzar a armar una estructura administrativa para llevar adelante este proceso, y también va a plantear una necesidad importante de ampliar el territorio agrícola hasta ese momento existente. ¿Esto qué significa? Que para avanzar en ser un país que tenga mayores capacidades de producir materia prima para exportar, tiene que no solo garantizar la paz interna, sino que además tiene que ampliar el territorio para la producción, tanto agrícola como ganadera. Ustedes saben que el primer producto que exporta la Argentina hacia el extranjero, y de ahí el peso importante que tuvo Rosas, no solo como referente político, sino por su capacidad económica, fue a partir de los saladeros y la producción de cebo, exportar una materia que se llamaba el tasajo. El tasajo no era otra cosa que carne muy saturada con sal, que permitía, para la época que todavía no existían los buques frigoríficos, exportar carne hacia afuera. No solo carne, sino velas también, a partir de lo que daba la grasa. Hasta ese momento no estaba extendida ni existía la electricidad. El tasajo que ocurría, como tenía que ir en barcos y el recorrido era muy extenso,
esa carne garantizada con sal permitía que durante el trayecto no se pudriera. Y esa carne no era consumida por los sectores europeos, sino que era un bien que compraban para dar como alimento a los viejos sistemas de esclavitud de las grandes plantaciones, tanto en América Central como en el norte de Brasil, como en el África y demás. Cuando alrededor de 1870 unos hermanos franceses inventan el frigorífico, que permite tener un lugar donde se almacenen vía el frío de conservar los productos que se podían pudrir, también eso se incorpora como un fuerte avance tecnológico a los barcos. Los barcos empiezan a existir como barcos frigoríficos y a partir de ahí la Argentina también comienza a exportar ganado. En esa época, hasta ese momento era ganado en pie, pero ganado en pie producto de lo que eran los viajes, se enfermaban, se morían, etcétera, etcétera. La Argentina en este marco comienza a ampliar su territorio desde el Estado Nacional en lo que nosotros conocemos como las famosas campañas, fundamentalmente la campaña del desierto, todo lo que es la ampliación de fronteras hacia el sur del puerto de Buenos Aires, conquista del desierto que lo que hizo fue desplazar a los pueblos originarios, habitantes de la región. Yo acá quiero que quede claro que en realidad la conquista del desierto no fue la idea de matar indios, matar pueblos originarios. En realidad la conquista del desierto tenía que ver con una necesidad económica y el rol que la Argentina ocupaba a nivel internacional de producir más materias primas. El resultado de esa ampliación significó la masacre de los pueblos originarios, no solo en el sur, en la pampa húmeda del sur o en la Patagonia, sino que también hacia el norte. Y a mí esto me parece fundamental para que se entienda que la conquista del desierto no tuvo el objetivo de matar pueblos originarios, sino consolidar el rol de la Argentina a nivel internacional como productor de materias primas. Esto obviamente se beneficiaron los grandes terratenientes, porque a medida que avanzaba la conquista, la idea era repartirlo entre los soldados, etcétera, etcétera, pero claramente esas pequeñas tierras que le daban a los soldados, finalmente terminaban siendo compradas o canjeadas por alimentos, por bienes y demás, por los que eran los oficiales y los propietarios de la tierra de la época. Me parece que lo que es importante ahí marcar, un tema que va a ser fundamental a lo largo del siglo XX, que es que a medida que se avanzaba en conquistar territorios, los territorios no iban acompañados con colonos que se instalaban en esos territorios. Ustedes son muy jóvenes, seguramente no han visto películas de Estados Unidos de cómo fue el avance de la conquista del territorio en Estados Unidos, pero una de las características que tiene, a diferencia de América Latina y fundamentalmente de la Argentina, es que cuando avanzaba el ejército norteamericano, avanzaba también con carretas, con familias y demás, y cuando conquistaban los territorios se instalaban colonos para ocupar la tierra y producir. En el caso nuestro eran el ejército, que en esa época todavía ni siquiera era un ejército institucional, digamos, eran milicias que se incorporaban para las distintas conquistas, no existía como profesionales de la guerra, avanzaban, se instalaban en determinados lugares y luego esas tierras después se incrementaban el poder de los grandes terratenientes de la Argentina. Eso marca dos cosas importantes. Uno es lo que es el tejido rural en la Argentina. Esos latifundios de grandes extensiones de tierra, lo que llamamos las grandes estancias, que van a ser los dueños de la Argentina durante mucho tiempo, porque además, a lo largo de nuestra historia, al formar parte de ser los sectores de la sociedad
que controlan las divisas, porque son los que exportan hacia afuera, son los que tienen la manija para poder controlar la economía de nuestro país. Y esto lo vamos a ver durante a lo largo del siglo XX, cómo ese control de manejar las divisas van a imponer determinadas cuestiones a los gobiernos, o inclusive se van a hacer cargo de los gobiernos para sus propios intereses. Y la otra cosa que me parece que es importante, que desde sus orígenes, y esto es importante cuando vamos a ver los golpes de Estado durante el siglo XX, cómo los militares, y fundamentalmente los militares, después vamos a ver la Marina y la Aeronáutica, que es una fuerza armada mucho más reciente, cómo los militares hablan de que forman parte de una institución fundacional de la República, porque efectivamente ese lugar del ejército controlando los territorios que le ganaban a los pueblos originarios, le van a dar un peso específico a lo largo de todo el siglo XX como una institución rectora de los destinos de la nación. Y también, no sé si hay algunos que son del interior, también va a marcar un modelo de arquitectura institucional, porque vamos a ver que el ejército, cuyo rol dentro de lo que son las Fuerzas Armadas es controlar desde el punto institucional militar cualquier agresión externa en la Argentina, de a poco van a ir construyendo una idea de que ellos son los garantes de la seguridad del conjunto del territorio. Y los que viven en el interior saben que nuestros militares no están en la frontera preocupados por el tema de la seguridad de la República, de la seguridad frente a algún enemigo externo, sino que los cuarteles van a quedar casi en los centros urbanos de todas las provincias. Y eso va a ser muy funcional para cuando, a partir del siglo XX, comienzan los golpes militares, van a tener un control territorial y van a estar en el centro de las ciudades para imponer un orden vinculado al autoritarismo y a los regímenes militares. Basta ver los que somos de la capital o de la provincia de Buenos Aires, dónde están los cuarteles. Los cuarteles están en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en Juan B. Justo y la avenida Santa Fe, ¿no? el primer cuerpo de ejército, están en Campo de Mayo, están en La Tablada, y después si vamos al interior, en los centros de las ciudades más importantes, está un cuartel instalado ahí, que son referencia del avance de este proceso territorial durante las distintas conquistas durante el siglo XIX. Esto va a ir armando un tejido nacional que va a estar vinculado a la construcción de un Estado, a la construcción de una administración central, al control de las aduanas. Ustedes saben que durante el periodo federal, de la lucha entre federales y unitarias, un tema fundamental era el control de las aduanas, porque es por donde se ingresan los impuestos. Bueno, todo este andamiaje institucional se va a ir constituyendo y vamos a llegar al siglo XX, donde venimos de un modelo de país que fue constituido de arriba hacia abajo, en términos no solo de estructura social, sino también en términos de estructura institucional del país. No producto de la historia de las luchas, claramente fueron producto de las luchas de quienes fueron derrotados, digamos, pero no de una construcción social, política, cultural, sino de una estructura que nos viene de una constitución de 1853, que se organiza con modelos como la parte de la constitución norteamericana, parte de la constitución francesa, que en realidad se dicta la constitución y a partir de ahí se organiza hacia abajo, y no como fueron el resultado de la constitución norteamericana o la constitución francesa, que las luchas de los sectores sociales y de algunos sectores políticos importantes terminan constituyendo una constitución. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Seguro? Profe, pusieron que una chica quería entrar a la clase en el chat. Porque
¿Estamos sobrepasados de estudiantes, Jorge? No, Merce, ya la agregué, estoy acá pendiente de la gente que se va agregando, ya la acepté. Ok, bien. ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? Bien. Hola, buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. No me quedó claro en cuando decías cuando el país se organiza desde abajo. A ver, Tengo una conexión un poco inestable y se escuchó como muy entrecortada esa parte, entonces no me cerrarle la idea. el siglo XIX, y por ahí Jorge puede hablar un poquito más de esto porque trabajó más por ahí esos temas. El siglo XIX fue un siglo muy convulsionado en la Argentina. Un siglo de disputa entre el federalismo, los grandes referentes del interior de la Argentina, y lo que era el centralismo unitario vinculado a la pampa húmeda y demás. Digo, hasta acá queda claro. Esas disputas que se dieron, que terminaron en guerras civiles, en matanzas, en luchas, que bueno, hay mucha discusión sobre eso. Yo creo que los caudillos federales del interior por ahí tenían claro lo que era defender sus propios territorios, pero no tenían claro, desde mi punto de vista, es muy discutible, seguramente alguien me va a saltar a la yugular, no tenían muy claro cuál era la idea de nación que se quería constituir, sino que más bien eran intereses más regionales, digamos, ¿no? Las disputas entre el interior, las disputas con los entrerrianos, las disputas con Artigas, que en ese momento Artigas, que era el referente de la banda oriental del Uruguay, de lo que después fue el Uruguay, tenía por ahí algunas ideas de cómo constituir el Estado-Nación de la Argentina. Nosotros heredamos una colonia española, cuyo objetivo principal era extraer las riquezas de nuestro territorio. No fue una colonia como por ahí fue en otras realidades, digamos, ¿no? Digo, vinieron a América para llevarse las riquezas, que en esa época eran la plata, eran el oro, eran una serie de cuestiones que en realidad ellos nos dejaban espejitos de colores. Bueno, todas esas disputas que se dan durante el siglo XIX no culminan en un resultado de la constitución de un Estado-Nación que refleje esas disputas y que contenga el conjunto de las demandas que había desde el interior. Se resuelve, desde mi punto de vista, donde los sectores dominantes de la época, las clases dominantes de la época, se termina redactando una constitución que no fue producto de estas luchas del interior y del peso concreto que tenían distintas regiones del interior, sino que fueron copiadas de un modelo de la Constitución norteamericana a la Constitución francesa, y a partir de esa letra de la Constitución se disciplina para abajo y se constituye lo que luego va a ser el Estado moderno argentino. ¿Se entiende? ¿Ahora entendiste un poquito más qué quise decir o no? Ahora sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, Sí, ¿alguna cuestión más? ¿No? Bien. En este proceso que yo venía planteando del lugar del modelo agroexportador que le queda a la Argentina en la División Internacional del Trabajo, y producto de lo que es que la Argentina podía producir, ahí es donde comienzan a instalarse los ingleses en términos de invertir en la Argentina para sus propios beneficios que tenían que ver con garantizar las materias primas que necesitaban. Y es ahí donde la Argentina, vía los ingleses, comienzan a generar los servicios necesarios para exportar las materias primas. Básicamente es cuando se comienzan a instalar los ferrocarriles en Argentina, que era el modo de transportar esas materias primas que venían de las distintas regiones del país, y también en la construcción de los puertos necesarios para los barcos de gran calado que podían exportar estas materias primas. Para esto la Argentina se
se endeuda con Inglaterra, y en 1890 hay una crisis importante en Europa, y fundamentalmente Inglaterra nos pide que devolvamos parte de ese empréstito que nos había prestado para desarrollar los ferrocarriles y los servicios en el país. Esto va a generar una primera crisis importante del modelo agroexportador, que no es fundamental, que no interrumpe el modelo agroexportador, pero sí va a generar una crisis que va a estar acompañada de una fuerte crisis política, inclusive en el seno de las clases dominantes de la Argentina, que va a comenzar una disputa política y que va a culminar lo que se llamó la Revolución del Parque en 1890, y que eso va a terminar culminando en el avance de un modelo más de participación y de ampliación política con la ley del sufragio universal en 1916. Eso igual lo van a ver en el práctico, no me voy a extender en esto. Y de ahí va a surgir un partido nacional, popular, con raigambre vinculado sobre todo a esos sectores de clase media que van a irse conformando, que es la Unión Cívica Radical o el Partido Radical que hoy conocemos. No es la misma versión del Partido Radical que hoy conocemos, pero en todo caso sí de una raigambre nacional y popular, y representando a los sectores medios. Cuando a principios del siglo XX se da la segunda revolución industrial, que es la extensión de un nuevo invento fundamental tecnológico que es la electricidad, ahí claramente a nivel internacional va a dar un salto cualitativo en la producción de bienes. Esta producción de bienes que lo que va a hacer es mejorar fuertemente la capacidad de producción, es decir, de producción, y a partir de ahí también de incentivar el consumo. En este proceso la Argentina va a consolidar de algún modo su lugar de modelo agroexportador, porque al partir de que se desarrolla la industria, que se instalan más fábricas, etcétera, etcétera, la demanda de materia prima cada vez va a ser más alta a nivel internacional. De todos modos, vamos a llegar a 1910, 1912, cuando ya Europa comienza una crisis que va a desembocar en la Primera Guerra Mundial, una guerra mundial tremenda en términos de lo que implicó, de la cantidad de millones de personas que murieron, una guerra que no se ahorró en términos del destrozo que implicaba una guerra de trincheras donde se usaba productos químicos para matar al enemigo. Y acá va a haber dos cuestiones importantes en términos a nivel internacional. Uno es que gran parte de aquellos hombres que tuvieron que ir a la guerra van a ser reemplazados por mujeres. Esto no quiere decir que no hubiera mujeres antes trabajando en las fábricas y en las manufacturas, pero se impulsa fuertemente el trabajo femenino para reemplazar a los hombres que fueron al campo de batalla. Claro. La segunda cuestión importante es que la Primera Guerra Mundial marca un fuerte incremento de la industria armamentista en el mundo. Y esa industria armamentista va a ser una industria muy beneficiosa en términos de riqueza, en términos de la plata que ganan las industrias armamentísticas. A partir de ese momento, a nivel mundial, no se ha parado de producir armas en el mundo, de distinto modo, de distintas características, pero es una industria muy rica, y por eso la necesidad permanente de las guerras, sean la Primera, la Segunda Guerra Mundial, o las distintas guerras de baja intensidad como siguen existiendo y existieron a lo largo de todo el siglo XX.
a intereses económicos muy fuerte a nivel internacional vinculada a la industria armamentística. La Segunda Guerra Mundial, de algún modo, va a poner un poco en crisis el lugar de la Argentina, como los otros países periféricos, como abastecedores de materias primas. Primero porque los fondos de derivados internacionales van a estar vinculados a otras cuestiones que tienen que ver a sostener las guerras, pero por otro lado también por las crisis de la guerra también va a haber menos demanda de consumo de materias primas. Y ahí hay un debate en algunos sectores de la oligarquía y demás, donde se empiezan a plantear, bueno, qué hay que hacer en los momentos en que las materias primas no se exportan. Y hay algunos sectores un poco más inteligentes de la oligarquía que ya comienzan de algún modo a no solo pensar que su lugar es exportar materias primas, sino que también su lugar también es comercializar esas materias primas que hasta ese momento eran patrimonio de estos sectores, sino que también hay que empezar a desarrollar un poco la industria en nuestro país. Esto no quiere decir que la Argentina comience a desarrollarse fuertemente industrialmente, porque esto va a ocurrir más tarde, a mediados de los 30. Pero sí, la Argentina comienza a desarrollarse, a producir aquellos bienes y manufacturas que antes nos venían de afuera y que por la crisis de la Primera Guerra Mundial no nos vienen de afuera, y entonces se comienzan a producir en nuestro territorio. Yo acá quiero hacer un pequeño reconocimiento a un sociólogo llamado Jorge Sábato, que murió lamentablemente muy joven en un accidente de auto en los 90, que es un sociólogo que a mediados de los 80 hizo un excelente trabajo planteando, porque nosotros en general, ¿qué lectura teníamos de la historia, ¿no? Que por un lado estaba la oligarquía, y que por otro lado estaba la burguesía incipiente en la Argentina, que comenzaba a desarrollarse, y que después durante el siglo XX iba a haber como una disputa histórica, y la hubo de hecho durante el siglo XX. Jorge Sábato, a mediados de los 80, hace un trabajo muy interesante donde dice que gran parte de la burguesía argentina, en realidad, surge también de la vieja tradición oligárquica de la Argentina. Es decir, que la burguesía no se construye como algo independiente, que disputa con la oligarquía, sino que en realidad los sectores más lúcidos de la oligarquía frente a la crisis comienzan también a ser partícipe de este nuevo desarrollo industrial en la Argentina. Y esto a mí me parece importante tenerlo presente, porque durante el siglo XX vamos a ver cómo se van consolidando grupos económicos en la Argentina que tienen su pata en el campo, en la producción agropecuaria, que tienen su pata en la comercialización y que también tienen su pata en la industria. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el teórico de mediados de los 60, pero también da, de algún modo, y desde mi punto de vista y de mi lectura de la historia argentina, va a mostrar también por qué los sectores dominantes, incluyendo las burguesías que tanto se beneficiaron durante el siglo XX, durante el peronismo y demás, en realidad tienen una cosa terriblemente clasista en contra de todos los que son los proyectos nacionales y populares. Proyectos nacionales y populares que en general durante esos periodos permitió a la burguesía enriquecerse fuertemente. Es decir, no fueron proyectos que vinieron contra la burguesía, sino que en realidad fueron proyectos que plantearon reestructuraciones, pero siempre en una armonía entre el capital y el trabajo. Digo, quizás es chino básico para ustedes que recién empezamos, pero cuando veamos a lo largo del cuatrimestre del siglo XX, tengamos un poco en cuenta esto, tengamos en cuenta de que hay algo ahí, y sobre todo en el presente, ¿no?, de quiénes son los dueños de la Argentina,
y cómo se fueron comportando durante todo el siglo XX, incluyendo estos 20 años del siglo XXI que estamos transitando. Termina la Segunda Guerra Mundial, la Argentina, la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918, culmina la Primera Guerra Mundial, la Argentina de algún modo con la recuperación del fin de la guerra, comienza nuevamente a ocupar su lugar, pero ya Europa, donde fue el centro de la guerra, está diezmada, está en reconstrucción, y ya ahí aparece un nuevo actor importante en la escena internacional, que es Estados Unidos como gran potencia mundial. Y nosotros pasamos a ser un país bajo el ala, de algún modo, de este nuevo, que nosotros llamamos imperialismo, manejado por Estados Unidos en todo el continente latinoamericano. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante eso. Pero es importante cómo Estados Unidos, que siempre participa de todas las guerras y participó de todas las grandes guerras, es un país que nunca tuvo una guerra en su propio territorio. O sea que mientras los países se tienen que reconstruir después de la guerra, Estados Unidos siempre está en pie firme para ser un país que siga construyendo su hegemonía a nivel mundial. De todos modos, esta idea del capitalismo que avanzaba hacia el futuro en el marco de esta segunda revolución industrial, va a tener una crisis importante a partir de que en 1917 aparece el triunfo de la revolución bolchevique en la Rusia, en la ex Rusia. En el medio de la Primera Guerra Mundial, Rusia, que era uno de los países más atrasados, se suponía, del continente europeo, va a triunfar una revolución socialista, comunista, que plantea un desarrollo de país absolutamente distinto a los parámetros del capitalismo tradicional. Va a ser una perspectiva en el mundo donde se va a ir marcando una posibilidad de construcción de dos modelos absolutamente diferentes, antagónicos, entre el desarrollo del mundo capitalista y un posible mundo que se va a ir construyendo, que es el mundo comunista, donde el poder va a estar en manos del pueblo a través de los soviets, y por eso es la revolución socialista soviética, y va a quedar por otro lado el mundo hegemonizado en ese momento por Estados Unidos del mundo capitalista. Y esto va a formar parte de la disputa durante todo el siglo XX, o parte importante del siglo XX. Ustedes recuerden que yo empecé hablando de Hobsbawm, ese escritor inglés, ese historiador inglés, que planteaba que el siglo XX era un siglo corto, y que iba del 17 al 89, siglo corto 17 al 89, 17 es el triunfo de la Revolución Soviética, en 1989 es la caída del muro de Berlín y el fin del gran modelo de acumulación de la Unión Soviética con todos sus países periféricos. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero a partir del 17 el mundo se va a ir construyendo de algún modo, no todavía consolidado, eso va a ocurrir después del 45, de 1945, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero ya el mundo se va a ir perfilando, organizándose en dos grandes bloques como modelos de desarrollo a nivel internacional. El bloque capitalista, el bloque comunista, pero no estamos ahí todavía, falta un largo trecho para llegar a esa consolidación, pero ya empiezan a emerger, y junto con el triunfo de la Unión Soviética van a empezar a constituirse los partidos comunistas en Europa, también los partidos comunistas en los países periféricos, que van a ir planteando la posibilidad de construcción de países con otra ideología, con otra perspectiva, con otro lugar del movimiento obrero, etcétera, etcétera.
Yo voy a parar acá, hagamos preguntas, hagan comentarios. Disculpe que la moleste. Hay una chica que dice que se le cortó el internet y que está tratando de entrar hace como 10 minutos y no puede, pobre. Bueno, espérate que Jorge no está ahora porque dejó... Mira, hace como el diputado, como el senador Bullrich, que deja la foto. Senador Bullrich, por favor. Ya acepté. Menos mal. Hay que recordar Parecés igual Adán. que la clase empieza a las 18. Sí, se le 18:47. cortó, se le cortó. Está Justo bueno. se le cayó internet, disculpen. Se le cayó internet, Jorgito, no seas tan rígido, no empieces así tan malo con la gente. Así voy a hacer, así voy a hacer. Sí, Se corta la internet. desde Senador Bullrich. me pone. Bueno, a ver, aparte de eso. Hola, quería hacer una consulta sobre la diferencia entre ¿Quién burguesía sos? y No oligarquía. te veo. ¿Estás en Ah, pantalla? tengo la cámara apagada. No, dale, prendela, así te vemos, Ok, dale. ok. Está bien. Uy, póngame. No, quería consultar sobre la diferencia entre oligarquía y burguesía que se establece acá como un poco, o sea, no quiero decir antagonismo, pero por lo que interpreté son como dos conceptos diferentes que por lo general los suelo asociar bastante en el análisis latinoamericano del capitalismo. A ver, cuando nosotros hablamos de oligarquía, hablamos de los que están vinculados a la propiedad de la tierra, ¿sí? En el caso argentino, además, es una oligarquía muy fuerte, producto de lo que es el tejido rural en la Argentina, de grandes extensiones, de grandes latifundios, y que tienen un poder muy fuerte, no solo en su producción de bienes, sino en el lugar que ocupan históricamente en la economía nacional, porque son ellos los que son los capaces y los que abastecen de divisas a nuestro país, que es un país dependiente y que siempre necesita divisas para su propio desarrollo, ¿sí? Por otro lado, hablamos de burguesía, estamos hablando en términos tradicionales. Burguesía son aquellos propietarios de bienes industriales, digamos, de fábricas, etcétera, etcétera. Yo lo que planteaba es que en general, en lo que se ve como no antagónico, pero sí que tienen intereses diferentes, porque en muchos casos, y vamos a verlo a lo largo de la historia argentina, la burguesía argentina depende de las divisas, de los dólares que traen los que exportan materias primas para su propio desarrollo, porque no nos autoabastecemos ni en maquinaria, ni en bienes, ni en insumos y demás, que siempre tenemos que exportarlos para que la industria se desarrolle en nuestro país, ¿sí? Entonces, pueden ser complementarias, pero también durante mucho tiempo en la historia argentina se disputaron esto en función de quién controla las divisas y quiénes son los que necesitan esas divisas para comprar. Y eso forma parte de la disputa histórica y también de lo que se llama el empate hegemónico durante el siglo XX del agro y la industria en nuestro país. Esto no quiere decir, y yo lo recalqué esto, que durante muchos años, los que nos formamos antes de los 80, siempre había una cosa medio rígida, que por un lado estaba la oligarquía, por otro estaba la burguesía industrial, y que en esto competían y se disputaban. El trabajo de Jorge Sabato lo que dice, y yo creo que eso es también lo que le da una cosa muy clasista a nuestra burguesía en términos ideológicos, no porque no exista la lucha de clases, pero en términos muy ideológicos de patrón, digamos, como de patrón de estancia, es que parte de nuestra burguesía tradicional, digamos, en realidad forma parte de algunos sectores que forman parte, que vienen de la oligarquía, y que en realidad fueron formando conglomerados de intereses, tanto en el campo como en la industria. No sé si contesto tu pregunta. No, sí, gracias. Digo, por ejemplo, hay un grupo muy ejemplificador en la Argentina, un grupo económico muy fuerte que fue el grupo Bungiborn, entre otros, digo, son 25, pero entre otros. Bungiborn es un grupo que históricamente tenía tierras, ¿sí? Luego de tener tierras,
producía y comercializaba sus bienes, porque el Estado no las comercializaba, comercializaba sus bienes. Y cuando vino la crisis de la primera, y sobre todo después en la crisis del 30, que no la vimos hoy, que se va a ver más adelante, el grupo Bungeborn lo que hace es aprovecha lo que produce como materia prima que no puede exportar para desarrollar la industria. Hace aceites, Molinos Río de la Plata, hace harinas, hace textiles, la Grafa, que fue la gran fábrica que producía ropa para el trabajo a partir de mediados de los 30 y demás, o sea que ese grupo comienza a diversificarse y tiene una pata en el campo, tiene una pata en la comercialización, tiene una pata en la industria, porque produce sus propias materias primas, y eso le va dando un poder como grupo económico capaz de imponer a los gobiernos y a los estados determinadas políticas. Entonces digo, por momentos son antagónicos, por momentos se disputan, pero también, digo, hay parte de la historia de Argentina que en realidad forman parte de los mismos grupos. Cuando yo digo que la burguesía tiene una cuestión de clase muy tremenda, a pesar que los gobiernos nacionales y populares tuvieron muchos beneficios y se enriquecieron, tienen como este costadito ideológico de patrón de estancia, de la pueblada, de los negros, etcétera, etcétera, que no se bancan porque se sienten los dueños de la tierra y los dueños del país. Digo, y lo traspolo un poco a la historia reciente de nuestra Argentina de hace pocos años. ¿Quedó claro, Franco? Sí, sí, sí. ¿Coincidís o no coincidís? ¿O te parece que no es así? No, sí, sí, sí. Pasa que yo como que lo trato de asociar más a la actualidad en muchos casos, pero sí, o sea, lo que yo siento que sucede es que, nada, está la oligarquía, que es el sector más terrateniente, que infunde como una ideología que sostiene a la Argentina en un atraso y no le permite un desarrollo económico que sí lo tuvo Europa en el desarrollo del capitalismo, que puede ser en el caso de el desarrollo de la industria. Y bueno, la burguesía como que juega un rol medio que en parte como que se ve perjudicada porque queda en un punto atrasado, pero bueno, en un punto tiene que negociar porque si no se queda sin dólares, digamos. Está bien, pero lo que pasa es que ahí me parece que en el caso europeo, por un lado efectivamente estaba la vieja oligarquía, producto de nada, de traspaso del control de la tierra a ese nuevo actor social que es la burguesía que emerge en un determinado momento. Por eso digo que en el caso de la Argentina es un poquito más complejo. Digo, yo voy a hacer casi como un chiste, pero no es un chiste. Mirá lo que es el grupo Macri. Digo, no me estoy refiriendo específicamente a los 4 años del gobierno, que esperemos poder verlo. La mamá de Macri es una gran terrateniente de la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, y además está el papá Macri, o estaba el papá Macri, que producto de eso, de ese beneficio, también comienza a desarrollar la industria parasitaria, bueno, todo lo que querramos, pero digo, ¿se entiende a lo que voy? Es que en el caso argentino no es tan claro, por momentos sí, por momentos no, por momentos hay contradicciones, etcétera, etcétera, pero no es que existen como dos sectores del poder dominante tan contradictorios entre sí, como si uno lo puede ver en el proceso europeo. A Claro, eso sí, sí. quise mencionar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y el grupo Gracias. Bungeborn es muy claro cómo se va consolidando. Y después vamos a ver a lo largo del tiempo cómo además se amplían a otras cuestiones, como por ejemplo en los 70 el aparato financiero, digamos, ¿no? Entonces son los grandes Claro. grupos económicos que en realidad controlan los distintos aspectos de la economía. Sí, sí, totalmente. Eso igual en los temas del banco y, digamos, el ámbito financiero también hoy nos podemos dar cuenta cómo el banco básicamente, o sea, el banco no refiere a un banco en particular, sino a la industria financiera, golpea al país, depende del gobierno, depende de las medidas económicas que se tomen y terminamos siendo todos perjudicados, Y digamos. Lo está mismo bien, sucede con el campo. pero lo que me parece, Franco, que hay que tener claro que esos grupos financieros en parte son grupos específicos financieros, pero en parte están vinculados a los poderes de la burguesía y de la oligarquía, porque forman parte de los mismos grupos, que en realidad Sí, se sí, diversificaron en algún momento, pero sí, no sí, son yo, como entes autónomos
de distintos grupos con poderes económicos y con intereses económicos. No, sí, sí, sí. Sí, todo viene desde algún punto, o sea, antes referido al grupo Macri que usted mencionó, o sea, la plata no se inventa sola, viene de negocios históricos que, o sea, yo digo lo que dije antes, que se infunden desde mantener a Argentina en el atraso, en el modelo agroexportador, que no es un modelo inocente, no es que Argentina tiene lindo pasto para cosechar lechuga, sino que es más lindo que Argentina sea atrasado para que otro país haga las cosas más importantes y la Argentina quede en un lugar residual, digamos. Bueno, pero eso no es un problema en la Argentina, eso es la División Internacional del Trabajo que traté de explicar durante Sí. este tiempo, digamos, ¿no? Y bueno, hubo intentos de modelos de país diferentes que fuimos desarrollando y que, bueno, lo vamos a ver a lo largo del siglo XX, porque este es el objetivo de nuestro recorrido histórico, ¿no? Tratar de entender el hoy de la Argentina, es decir, si nos interesa la historia es para entender el presente y ver cómo uno construye el futuro, ¿no? Claro, sí, totalmente. Bueno, yo lo dejo acá porque si no Jorge me reta, son 6:58 y tenía que dejar 6:55. Y el compañero Jorge a las 7 le tengo que dejar la clase porque si no se enoja. Pero es buena gente, ¿eh? Los que tienen a Jorge es buena gente, y todos los que cursaron con él están felices de la vida, y es top 10 en las redes de estudiantes. Pero se pone colorado, pero en serio, si no me reta. Después me dice, no me dejaste, Marcel, como habíamos quedado. Bueno, fue un gusto recibirlos, espero que les haya gustado la clase, y nos seguiremos viendo en este recorrido que yo iré dando los teóricos cada X tiempo cuando vayan terminando las unidades. Buena cursada, y que sean felices, y cuidémonos, y cuídense, estamos en el peor momento, nos tenemos que cuidar por ustedes y por los que están al lado de ustedes. Gracias y nos vemos en breve. Chao, gracias.